Gloria a Dios, al Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Siento en mi espíritu que estamos en un tiempo donde Dios quiere restaurar el principio. Siento que estamos en un tiempo donde nuestro Señor quiere que volvamos a la raíz, a la senda antigua. Y nos recuerda como que podamos entender que Dios dejó ciertas señales que seguirían a los que creen. Ciertas señales a la verdadera iglesia de Jesús. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, eso no habla de la existencia que hay seres espirituales de maldad en las regiones celestes que operan, que gobiernan y que el único que tiene autoridad sobre esas fuerzas espirituales que están destruyendo vidas es la iglesia. Hablarán nuevas lenguas. Otra señal, el hablar en otras lenguas. Y algo interesante también que Jesús nos recuerda en su palabra y nos dice, y les dijo a sus discípulos, antes de ser levantado al cielo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder. No se muevan de ahí, no se les ocurra moverse. Porque para poder testificar de Jesús, para poder hablar y llevar las buenas nuevas del Señor, necesitamos ser investidos con poder, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por más que tenga buenas intenciones, por más que yo quiera hacer algo para el reino, si no soy revestido, si no estoy lleno del Espíritu Santo, los logros que puedo obtener para Jesús van a ser muy limitados. Entonces Jesús ahí dice que no se muevan. Y todos sabemos lo que dice ahí en el libro de Hechos 2. Dios quiere restaurar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el nacimiento de la verdadera iglesia cristiana. La iglesia cristiana se origina bajo este mandamiento de Jesús, bajo esta manifestación, podríamos decir, del poder de Dios. Y nos habla ahí la palabra en Hechos 2, 1, 4, que cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Primer paso para recibir del Espíritu Santo, estar juntos y estar unánimes, en un solo sentir, en un solo espíritu, en un solo deseo, el deseo de recibir más y más y más de Dios. La unidad tiene que ver con el amor de Jesús.
Estar unidos en armonía tiene que ver con el amor de Cristo. Algo que frena hoy el mover del Espíritu Santo. Qué tremendo. Algo que frena el mover del Espíritu Santo es el espíritu religioso. Quiero que escuche esto. Los autores intelectuales de la muerte y la crucifixión de Jesús, de los profetas y de los apóstoles, fueron los mismos fariseos, los mismos eruditos de la palabra, los escribas, los fariseos, los saduceos, los que conocían la ley, los sacerdotes que conocían a rajatabla y trataban de cumplir la ley, son los que promovieron de alguna manera la muerte de Jesús. Está bien que estaba escrito que él debería de padecer, morir y resucitar, pero ay de aquel que fue el instrumento para crucificar al Señor, a los profetas y a los maestros y a los apóstoles. La principal oposición, primero el enemigo no quiere que seas salvo y luego de que uno ya es salvo, el enemigo no duerme y quiere convertir de alguna manera a la iglesia en un religioso. Por eso tiene que haber un análisis muy profundo dentro del corazón del cristiano de no convertirse en un religioso. ¿Cómo puedo saber si yo no soy un religioso? ¿Cómo puedo saber que yo no estoy cayendo y no estoy siendo parte de un espíritu religioso? Es muy fácil. Los religiosos no tienen piedad, no tienen amor, no tienen misericordia. Están llenos de odio, de venganza, de resentimiento. Por eso es importantísimo que como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, analizar, permitir al Espíritu Santo que analice, que escudriñe mi corazón y que adentro mío no exista ni odio, ni resentimiento, ni venganza, ni egoísmo, sino por el contrario, tengo que aprender lo que dijo Jesús, aprender a bendecir a los que me maldicen, aprender a bendecir a aquellos que buscan mi mal. De esa manera seremos verdaderos hijos de Dios, porque Él dijo en esto conocerán a mis verdaderos discípulos. En esto dijo. No es el que anda con la Biblia en la mano, no es el que va a la iglesia religiosamente, más allá que tenemos que ir y congregarnos porque no podemos dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre, pero esa no es eso la que me va a identificar como un verdadero discípulo. No es la salvación por obra, no es cuánto tiempo esté yo encerrado en cuatro paredes o en la iglesia, no es cuántas horas dedique a la lectura, no. En esto conocerán a mis verdaderos discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Tremendo, porque Dios en su esencia es amor. Si bien es fuego consumidor para aquellos que se complacen en violar la ley, pero primero Él es amor, misericordia. Y eso es lo que tiene que reinar dentro de nuestro corazón. Y en esto van a conocer que son mis verdaderos discípulos si practican, si tuviereis amor los unos por los otros. Por eso Jesús dijo y encerró
encerró toda la ley en una sola palabra. Aleluya. En que el primer y principal mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el otro es algo semejante, amar al prójimo como si fuera yo mismo. Si yo tengo estas condiciones, estas cualidades, estos sentimientos dentro mío, pues entonces estoy yendo por el buen camino. Pero si yo hay raíz de amargura, de tristeza y de dolor, es porque necesito perdonar, y la falta de perdón genera que yo viva en un estado religioso donde no voy a recibir paz. De hecho, hay muchas personas que están enfermas en el alma, y eso ocasiona una enfermedad física por cuanto no han aprendido a perdonar. Y eso los convierte en un cristiano religioso, pero Dios quiere que volvamos a la raíz, a la matriz, a la senda antigua. Los antiguos discípulos se movían después de ser revestidos del poder, se movieron para predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no lo hicieron hasta de haber recibido, porque fue un mandamiento dado de Dios, de ser revestido del poder. El primer paso del ser humano que acepta a Jesús es recibirlo a Él como Señor, como Salvador. Y el segundo paso que uno tiene que dar es el ser bautizado tanto en el agua como en el Espíritu. Bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Y hablar otras lenguas. El Espíritu Santo es la que nos va a enseñar, la que nos va a guiar. Y lo que inclusive se va a adelantar para mostrarnos lo que ha de venir. Los discípulos antiguos, si leemos la Biblia, vamos a encontrarnos ahí en Hechos de los Apóstoles, tremendos acontecimientos a la hora de la oración. Se va a encontrar a la hora tercera, a la hora de la oración, donde subían al templo a orar a la hora novena, a la hora sexta, a la hora tercera, donde Pedro tiene también una visión, donde Dios le revela que muchos cuadrúpedos, él vio muchos cuadrúpedos y una voz que le decía: levántate, mata y come. Señor, nunca he comido nada inmundo, le dice el apóstol, pero no llames inmundo lo que yo he santificado. Dios le estaba dando una visión de lo que iba a hacer. Por primera vez el Espíritu Santo se iba a derramar sobre personas que no eran judíos, que no estaban atadas a la ley, los gentiles, ahí en la casa de Cornelio, un romano, donde también a la hora de la oración recibió un mandato que tenía que ir a buscar a un tal Pedro, Simón, curtidor, y le dio las indicaciones, pero fueron guiados por el Espíritu. Necesitamos volver a esa raíz, a la senda antigua, donde el Espíritu Santo guiaba a través de sueños, a través de visiones, y eso fue lo que se manifestó en el tiempo Pentecostés. Se derramó, de repente vino un viento recio y llenó aquella casa, y todos escucharon como un estruendo, como un viento recio que soplaba, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Él nos dejó señales, veríamos visiones,
soñaríamos sueños. Inclusive los ángeles están para guiarnos. Y eso es una evidencia, llenura del Espíritu Santo, profecía. Dios tiene que restaurar la verdadera profecía, la profecía que viene del Espíritu, la profecía que viene de lo alto, no la profecía guiado, orientado por mi carne y por mi emoción carnal o mi mismo instinto o deseos carnales, sino una profecía pura, una profecía verdadera que viene del mismo trono del Altísimo, del mismo trono de Dios. Necesitamos restaurar el altar pentecostés, el altar que en ese altar donde se movían los discípulos, en el verdadero o en la verdadera guía del Espíritu Santo, donde Dios le hablaba, donde Dios se le aparecía, donde escuchaban voces. Dios quiere restaurar el altar perdido. Dios quiere que volvamos a la raíz. Dios quiere que volvamos a la senda antigua. Pero para eso no podemos descuidar la oración. Los discípulos antiguos eran muy estructurados, eran como soldados, se portaban como soldados, oraban a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Nada impedía, no se desenfocaban. La oración era parte de la vida de ellos. Necesitamos aumentar la oración para que el fuego pentecostés se empiece nuevamente a encender, para que un gran avivamiento se desate, para que el despertar se geste y se genere. Necesitamos que Dios use nuestras vidas, necesitamos que se despierte lo que ocurrió en aquel tiempo con los discípulos, con los apóstoles. Necesitamos que el fuego divino de Dios active todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todo nuestro espíritu, que nuestra carne muera por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la raíz, a la senda antigua. Hoy ya no se predica muchas veces que hay que ser bautizado. Es tiempo que la iglesia se despierte y que vuelva a proclamar y que vuelva a guiar al pueblo al paso que sigue. Ya recibí a Cristo, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es ser bautizado en el agua. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, recibir del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, ser investido del poder para ser testigo de Dios. Aleluya. Siento que Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a una verdadera y profunda búsqueda. Es como tiene que haber un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de unción, y para eso mi corazón, mi mente, mi pensamiento, mi espíritu, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser debe anhelar, buscar más y más y más y más de su presencia. Tiene que haber algo insaciable en mi ser, en mi corazón, algo insaciable, algo que no se pueda parar, que es querer estar más y más y más en la presencia del Dios eterno. Tu altar tiene que ser restaurado. El altar de la comunión con el Dios eterno se tiene que restaurar. La comunicación, el contacto, la relación, la búsqueda con el Espíritu Santo se tiene que restaurar. El Espíritu Santo está ahí pendiente de nuestra oración, está ahí pendiente de nuestra voz, está esperando que clamemos a Él, está esperando que lo busquemos a Él. Él está para guiarte, Él está para enseñarte, Él está para conducirte por la verdadera senda de Dios. Estamos en un tiempo donde Dios quiere que haga su perfecta voluntad. Durante muchos años nos hemos movido por la voluntad
voluntad de Dios. Y no está malo moverse por la voluntad de Dios, pero Dios quiere en este tiempo que nos movamos en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando nos movemos en la perfecta voluntad de Dios, los logros que vamos a obtener en Cristo Jesús van a ser mucho más potente y más rápido. Aleluya, siento que a veces avanzamos como un auto con freno de mano, se avanza, sí, se avanza igual. Nos usa Dios, sí, Dios nos usa igual. Pero si sacamos el freno de mano y nos ponemos a buscar más, y nos vamos a encontrar que hay una perfecta voluntad de Dios, que se puede recibir cuando estamos impregnados de Él, cuando no descuidamos la oración, cuando es una costumbre orar y una necesidad orar, buscar de Él. Gloria a Dios. Cuando el apóstol quiso ir a predicar a Asia y a Frigia, el Espíritu no se lo permitió. Es decir, la voluntad de Dios era que salgan y prediquen, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, le dijo el Señor. Esa es la voluntad, pero la perfecta es la guía. Yo puedo moverme en la voluntad o en la perfecta. La perfecta que predique, perdón, la voluntad que predique, la perfecta voluntad es ir donde Él quiere que vaya. Dios hoy mismo puede cambiar tus pensamientos, tu espíritu, y puede hacer que te muevas en su perfecta voluntad. Quería ir a Asia, Frigia, el Espíritu no se lo permitió. Hasta que tuvo una visión, un varón macedonio que le decía, pásate y ayúdanos. ¿Cómo lo recibió? Visión. ¿Qué tiene que restaurar Dios? Visión. Se movían por visión. Se movían por sueños, pero no sueños de la carne, ni del bicho inmundo, no, sino sueños guiados por Dios, porque Dios también habla, primero a través de su palabra, pero también a través de sueños, de visiones, de ángeles, de voz audible. Y tenemos que volver a eso, porque del otro lado hay mucha gente que están levantando las manos y pidiendo socorro, familias destruidas, personas literalmente caminando como huesos secos, como el valle de huesos secos, en el mismo infierno, pero Dios quiere usar nuestras vidas en su perfecta voluntad para sacar a esos macedonios espirituales que están pidiendo, por favor, ven y ayúdanos. Y vemos que Pablo ahí fue a Macedonia y en el camino fue liberando personas que estaban, si leen el capítulo ahí se van a encontrar que había personas que estaban atadas a la hechicería, a la adivinación, fueron libres, personas que querían saber más de Dios, que Pablo los consolida y los bautiza y ora para que se bauticen en agua y en espíritu. Y ahí aparece un opositor. Entienda esto, el verdadero opositor del avivamiento, de la restauración, es el mismo espíritu que operó en los religiosos y que crucificaron al Señor, que se oponían a Pablo,
que se oponían a la predicación, que se oponían a los apóstoles, que mataban apóstoles, espíritus religiosos sin amor, sin misericordia, sin piedad. Y lo metieron en la cárcel. Ese espíritu hizo que Pablo entrase en la cárcel. Pero a la medianoche ellos no perdían la fe. Tenían una visión distinta y diferente. Conocían al que los llamó. Estaban llenos del Espíritu Santo. Se movían en la perfecta e inigualable voluntad del Altísimo. Dios le había dicho, vayan a Macedonia. Ellos estaban presos, pero cantaban himnos gozosos. Sabían en quién habían creído. Y de repente, Dios en lo sobrenatural opera y los libra ahí de los cepos de la cárcel. Y cuando el carcelero se quiere sacar la vida, no te hagas daño porque estamos todos acá. Y el carcelero le dice, dime qué debo hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda su casa fue liberado, toda su casa conoció a Cristo, toda su casa fue bautizado en el agua, en el Espíritu, hubo un cambio, una transformación. Dios tenía una perfecta voluntad con esa gente. Quiero orar en esta hora y transmitir el Espíritu. Dios quiere restaurar a su verdadera iglesia. Dios quiere que volvamos a la raíz, a la esencia, a lo puro, a lo honesto, a la matriz, a la senda antigua, a la verdadera iglesia, movernos en el poder, porque dice que la palabra que predicaban los apóstoles no era de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu. Dios, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la iglesia esparcida sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, empiece a vivir un nuevo tiempo, un tiempo de búsqueda, un tiempo de clamor, un tiempo de consagración, un tiempo de avance, un tiempo donde se restaure lo que dejaste establecido, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a demonios, a las fuerzas espirituales de maldad, lo echarán fuera. Habrá hombres y mujeres que tendrán poder sobre ellos para echarlo fuera. Hablarán nuevas lenguas. Aleluya, tomarán en sus manos serpiente y verán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos serán sanados. Que se venga un tiempo de lo sobrenatural, donde los enfermos sean sanados como en aquel tiempo. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Que se venga un tiempo de milagros, un tiempo poderoso de lograr de tu Espíritu Santo, Señor. Oro por aquellos que están atados por espíritus religiosos, que hoy tienen odio, bronca, resentimiento, venganza. Oro para que el espíritu de odio se vaya, hecho fuera todo espíritu de odio, de resentimiento, Señor, de bronca.
de desamor en el nombre de Jesús queda fuera, queda exterminado. Rompo planes del enemigo, que se caigan las vendas, que se caigan las vendas, porque lo primero que el enemigo hace a través del odio, del rencor, del resentimiento, de la venganza, es traer una venda, es traer un velo, pero hoy en Cristo se caen esas vendas, algo sucede, algo cambia, algo es transformado, todo es cambiado en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Se restaura el altar pentecostés, se restaura lo que ha dejado establecido como algo real en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Algo nuevo sucede, que la unción de este tiempo, la unción que tiene que actuar en el 2022 se active ahora, que se active sobre tu iglesia, que haya un despertar, Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Guíanos, enséñanos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.